Buenos días a todos. Pues para mí es un honor en verdad presentar al licenciado Gianfranco Mató, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Milán. También trabaja activamente desde hace 25 años en el ámbito de la bioética. De igual manera es conferencista internacional en temas de familia, ideología de género y derecho natural. Es presidente y fundador de diversas organizaciones a favor de la vida, la familia y los derechos humanos. Columnista de diversos diarios católicos, investigador y colaborador para diversas revistas nacionales e internacionales. Profesor ordinario e invitado en numerosas universidades en México, América Latina y Europa, además de contar con una docena de libros y publicaciones de 2010 al 2020. Entonces, démosle la bienvenida al licenciado Gianfranco Mató, que nos va a presentar el tema de la ideología en la educación. Un saludo desde Italia y digo buenas tardes porque aquí son las 6:30 de la tarde. El título de este Congreso Internacional Universitario es El virus de las ideologías y mi conferencia abordará el tema de la ideología en la educación. Pues vamos a definir estos tres términos. Virus, ideología y educación. El diccionario de la Real Academia Española define el término virus en dos ámbitos. Un ámbito general como organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas utilizando su metabolismo. La segunda definición, en un ámbito más específico de la informática, define el virus como un programa introducido subrepticiamente en la memoria de una computadora que al activarse afecta a su funcionamiento destruyendo total o parcialmente la información almacenada. Virus es una palabra latina, significa veneno y procede de un término sánscrito, virash, que significa ponzoña. Estamos hablando de algo patológico, de algo muy peligroso. ¿Y en qué sentido podemos definir la ideología una patología? Lo explicó muy bien, de una manera muy eficaz e interesante, Monsignor Luigi Giussani, ¿no? Que yo tuve el honor de tener como maestro, fue mi maestro, yo fui su alumno y me considero muy modestamente su discípulo. Giussani definía así la ideología. La ideología es una construcción teórico-práctica desarrollada sobre la base de un prejuicio. Más precisamente, es una construcción teórico-práctica basada en un aspecto de la realidad que puede ser verdadero, pero que es tomado de algún modo unilateralmente y tendencialmente absolutizado por una filosofía o por un proyecto. Así se puede, en este sentido, se puede definir la ideología como una patología. La educación. Me parece que tres verbos latinos pueden transmitir muy bien la idea de esta función tan delicada que es la educación. Son el verbo educere, tradere
y introducere. Educere, que es la raíz etimológica de educación, significa sacar, extraer el potencial del aprendiz. Educere. Tradere significa transmitir, entregar el patrimonio de sabiduría recibido de los antepasados. Introducere significa introducir a alguien a la realidad en la totalidad de sus factores. Luego vamos a ver y a profundizar estos conceptos. Pero, ¿qué pasa cuando la educación no es educere, tradere e introducere, sino una forma de adoctrinamiento de los jóvenes, sobre todo en los colegios y en las escuelas? Cuando el poder utiliza esta delicada función para modificar, cambiar la mentalidad, introducir una ideología y cambiar la mentalidad de un pueblo. Y se puede hablar de colonización ideológica como una verdadera pandemia, ¿no? Un virus que se convierte en una pandemia. En realidad, la primera persona que habló de colonización ideológica fue el Papa Francisco en el 2015, hace 6 años. Vamos a escuchar. La primera vez que Francisco denunció la colonización ideológica fue en Filipinas, en enero de 2015. Existen colonizaciones ideológicas. Más tarde, durante el vuelo de regreso a Roma, explicó que consiste en imponer a los pueblos ideologías que son ajenas a sus principios. Perché dico colonizzazione ideologica? Perché prendono proprio prendono il bisogno di un popolo o l'opportunità di entrare e farsi forti con i bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Hanno entrato con la loro dottrina. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Allí recordó que durante el sínodo los obispos africanos denunciaron una colonización ideológica de su continente. Dijeron que algunos organismos internacionales condicionaban ayudas a cambio de cambios en las legislaciones sobre el control de la población o matrimonio entre personas homosexuales. Me refiero a que hay países que reciben este mensaje. Solo te daré ayudas si cambias de legislación. Obama lo dijo explícitamente en Kenia. Y lo peligroso es cuando se utiliza la ideología en la educación, sobre todo de los más jóvenes, Y en realidad, un año antes, en el 2014, el Papa Francisco denunció este peligro el 11 de abril del 2014 en un discurso a la delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia y dijo: quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con los niños y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas de laboratorio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desaparecido. Conservan su actualidad bajo rodajes diversos y propuestas que con pretensión de modernidad fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del
pensamiento único. La dictadura del pensamiento único. En realidad es una exageración. ¿Por qué hablar de los nazis, de los comunistas? No, no es una exageración. No. ¿Saben cuándo en la historia de la humanidad se decidió establecer un principio? O el principio que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá a darse a sus hijos. ¿Cuándo? Hay una fecha y una razón. Fue en el 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26, párrafos 3, que dice textualmente: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Y por qué decidieron establecer este principio que era muy pacífico, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia demostró a todo el mundo cuánto fue devastadora y brutal la educación pública en Alemania a través del Volksaufklärung, la educación pública del Tercer Reich. Y en realidad es interesante porque el Ministerio de la Instrucción, de Educación Pública en Alemania tenía esta definición completa: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, o sea, Ministerio de la Educación y Propaganda. Y no es una casualidad que estas dos competencias, la educación y la propaganda, estuvieran en el mismo ministerio. ¿Y saben quién fue? Desde el 13 de marzo de 1933 hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemán, el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. Y no es casual. Siempre el poder busca carne fresca para adoctrinar los jóvenes. Y no es una invención de los nazis, siempre. En realidad, desde un punto de vista histórico, empezaron los bolcheviques en la Rusia del 1917, ¿no? En el libro ABC del comunismo, Bukhanin escribió que el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Y Makarenko, el gran pedagogo Makarenko, en su obra Colonia Gorky, dijo: solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y es algo que todo el mundo conoció. Cada forma de totalitarismo dictatorial tiene esta tentación. Pasó también en México, durante la dictadura del presidente Calles, ¿no? En el grito de Guadalajara, su discurso del 34, él dijo esto: es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario, que yo llamaría
el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la revolución. 20 de julio del 1934. Y siempre en este discurso que decía Calles sobre los católicos. Con toda perfidia dicen los reaccionarios y afirman los clericales que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar ese sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Lo mismo pasó en España durante los años 30, la República Comunista Española, ¿no? Donde estaban ministros de la educación pública comunistas y anárquicos como el ministro Jesús Hernández Tomás o el ministro segundo Blanco González. En ese periodo el doctor, profesor Valls y Anglés, terrible inspector de la enseñanza, decía: la actitud del maestro en la escuela proletaria es clara. Se trata de crear una moral socialista a cuyo servicio hay que conquistar, adueñándose de ella, la conciencia del niño. Y se tomaba como paradigma el eslogan del ruso bolchevique Grigori Zinoviev, que decía: cueste lo que cueste, hay que apoderarnos del alma, el alma, la conciencia del niño. Hay algo verdaderamente inquietante, ¿no? Casi satánico. Y lamentablemente no se trata de algo del pasado, no. Hoy en día podemos ver esta tentación del poder, incluso en España. La España del siglo XXI, desde el año 2020. En enero del año pasado, la ministra de la Educación Pública en España, Isabel Celaá, hizo una afirmación muy importante. Dijo tranquilamente: no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Si no creen, pueden escuchar directamente su voz. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Y entonces, ¿a quién pertenecen? ¿Quién tiene el derecho preferente de educar los hijos? ¿Quién? Esta es la respuesta de la ministra Celaá. El centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. El centro educativo, no los padres, no la familia, no el hogar. ¿Y dónde está el artículo 26, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un derecho humano fundamental, el derecho preferente de los padres? Y en Costa Rica hay un documento, se llama Protocolo de Atención del Bullying contra Población LGBT,
con la pretensión de luchar contra este fenómeno del bullying, se introduce de facto, se introduce la ideología de género, esta ideología gender, y es interesante porque en el protocolo se dice expresamente que el sistema educativo se convierte en un excelente espacio para ser motor del cambio. O sea, motor del cambio. La educación no como educere, traducere e introducere, sino como una posibilidad de cambiar, moldear el hombre del mañana. Y es interesante porque es lo mismo que decía el profesor Goebbels, el ministro del Tercer Reich, cuando decía: la educación es el marco privilegiado para cambiar y moldear al hombre nuevo del mañana. No hay nada de nuevo bajo el sol. Esta es la situación. Y tomemos, por ejemplo, la de ideología que se puede utilizar en esta forma de adoctrinamiento de los jóvenes. Como ejemplo, la ideología de género. Esta ideología, que nace en un ámbito filosófico norteamericano, el postestructuralismo, deconstruccionismo, y tiene exponentes como Judith Butler, que enseña a la Universidad de Berkeley. Judith Butler es la más inteligente y por lo tanto la más peligrosa exponente de esta ideología, de esta teoría. Sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo de natural, son algo construido. Y acuñó este término, género performativo, performative gender, y dice que uno puede elegir. Entonces, esta teoría, y tiene un libro, una obra, Deshacer el género, que es un libro tóxico, pero representa la Biblia, entre comillas, de los exponentes de esta ideología, ¿no? Y la ideología de género dice que un individuo no es hombre o mujer según su estructura sexual, estructura biológica, cromosómica, sino por cómo se siente. No conforme a su estructura biológica, sexual, cromosómica, etcétera, sino por cómo se siente. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva. Y esta idea, muy rara, una académica, a través de los llamados principios de Yogyakarta, se intentó introducir en el derecho. Y en el derecho en el 2007 y en la educación. Ya, por ejemplo, este intento de introducir la ideología de género en la educación como forma de ideología en el adoctrinamiento fue denunciada otra vez en el 2016 en Polonia por el Papa Francisco. Hablando a los obispos polacos el 27 de julio del 2016, el Papa dijo en ocasión de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud: en Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente, con nombre y apellido, es el gender. Hoy a los niños
En la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influentes. Y esto es terrible. En realidad ya tenemos muchos documentos que prueban esta afirmación del Santo Padre. Por ejemplo, en Europa tenemos un documento hecho por la Organización Mundial de la Salud, estándares de educación sexual para Europa. Y este documento divide los jóvenes en grupos de edad, de 0 a 4 años, de 4 a 6, de 6 a 9, de 9 a 2, etc. Y es interesante que dice, en el grupo de 0 a 4 años, 0 a 4 años, en la sección sexualidad, de 0 a 4 años, a pesar que hay que aportar información sobre la masturbación de la primera infancia, el descubrimiento de los genitales, lo peligroso es esto, tomar conciencia de la identidad de género. Identidad de género es la definición de la ideología de género, según los principios de Yogyakarta. Entonces, de 0 a 4 años, los chicos deben tomar conciencia que pueden elegir su sexo, decidir si ser hombre, si ser varón o mujer, niño o niña, chico o chica. En la sesión derechos de sexualidad, de 0 a 4 años, hay que explorar la identidad de género. Después de tomar la conciencia que existe esta posibilidad, hay que explorar y decidir qué me siento. Y hay otras cosas, como por ejemplo, desarrollar actitudes para una conciencia de sus propios derechos sexuales. Pero, ¿qué derechos sexuales tienen los niños de 0 a 4 años? La actitud, mi cuerpo me pertenece a mí, de 0 a 4 años. El sentimiento de que pueden tomar sus propias decisiones sexuales, pero ¿cuáles decisiones sexuales pueden tomar de 0 a 4 años? Este chico. Decir sí y no. Pero en ámbito sexual, de 0 a 4 años, ¿a qué deben decir sí? ¿Y a quién deben decir sí o no? Esto es muy interesante, pero lo peligroso es esta ideología. Y ya tenemos material didáctico. Por ejemplo, en España hay este libro, el título es Chicas y chicos, identidad y cuerpo, que dice, hay chicas con vulva y hay chicas con pene. Hay chicos con vulva y hay chicos con pene. Dice, ser chica y ser chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Se explica en este material didáctico que hasta ahora en las escuelas el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega
la existencia de una parte de las niñas y niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Y tenemos también secciones formativas por estos representantes de asociaciones de gays, homosexuales. Quiero compartir con ustedes un video grabado en secreto en un colegio en España. Miren y escuchen. Nuestro mensaje en todo esto es cuestionar esta idea, ¿no? Y decir que, bueno, que tú nazcas con unos genitales u otros no es lo que te hace ser hombre o mujer, sino tu identidad de género, es decir, tú cómo te identificas, ¿no? Te identificas como hombre o te identificas como mujer, y eso es lo que va a hacer que tú seas hombre o mujer. En uno de los colegios de Cienpozuelos se ha recibido recientemente unas sesiones formativas sobre diversidad sexual y de género a cargo de la Fundación Daniela. Los alumnos eran de quinto y de sexto de primaria, o sea, entre los 10 y los 12 años. Cada uno, pues su cerebro decide su sexualidad, aunque el cuerpo, la genética, las hormonas digan lo que quieran, pues al final uno decide y elige cuál es su identidad sexual. El médico ve los genitales del bebé y entonces en base a cuáles son esos genitales le asigna un género, por eso hablamos de género asignado, porque realmente esto no es algo que la persona diga, oye, que yo soy niño, que yo soy niña, sino que es algo que desde fuera se le asigna, ¿no? Vemos que hay otros casos en los que se han equivocado y le han asignado un género con el que luego esa persona no se identifica. En este caso hablaríamos de personas trans. Cada uno tiene su perspectiva, pero desde luego la que le han enseñado a los niños ha sido la suya, la de la ideología de género. Y esto pues a través de una dinámica en la que se preguntaba si todos somos iguales, si es normal que a los chicos les gusten las chicas, a las chicas los chicos, o si a una chica le define lo que es ser chica porque su cuerpo sea un cuerpo de chica, y les planteaban un poco que se posicionaran y después pues les daban los motivos para que, bueno, pues para que recibieran esta ideología de género y acabaran posicionándose pues donde los monitores entendían que está pues la verdad. Caemos en pensar que tener pene y ser chico es lo mismo y que tener vulva y ser chica son la misma cosa, pero realmente no, van separadas y vemos que se dan también las otras combinaciones, el nacer con pene, identificarte como chica y por tanto ser una chica, y lo contrario, ¿no? Y para evitar, ¿no?, pues toda discriminación, pues lo que se hace es todo es lo mismo, todo es igual, lo natural es la diversidad, afirman en uno de sus lemas, y bueno, pues a través de esto es lo que comparten y esto es lo que enseñan a los niños. Soy un chico trans concretamente, yo no me identifico con el género que se me asignó. En mi caso nací con vulva, los médicos me asignaron el género mujer, ¿no? Se me dijo, pues a mis padres les dijeron, habéis tenido una niña porque este bebé ha nacido con vulva, y yo desde muy pequeño me daba cuenta de que me estaban, ¿no?, de que se me estaba clasificando y se me estaba asignando un género que no se correspondía con el que yo sentía como propio y que era el mío propio, ¿no? He podido asistir a la charla formativa a los padres porque pues pregunté al colegio si se podía y me dijeron que sí, que era una sesión abierta. Recomendaría que, haciendo uso del derecho natural que les asiste como padres y que está amparado por la Constitución española en el artículo 27.3, pues que, como son ellos los encargados de la educación moral, religiosa, vital de sus hijos, que se abstengan de que acudan a estas formaciones, que si pueden ellos sí asistan a las formaciones de los padres para que se den cuenta de qué planteamiento se les está dando, y que sobre todo descubran el tesoro que tenemos pues gracias a la fe, de descubrir el don de la persona, de la sexualidad, de la llamada al amor, de la llamada a la comunión, y cómo desde ahí se ama y se respeta a toda persona, aunque no tenga por qué amarse y respetarse toda ideología. En este caso, cuando es perniciosa, como lo es la ideología de género, es necesario pues combatirla y contrastarla. Sí, es necesario contrastarla porque en este desprecio ideológico por la realidad se sitúa el germen del totalitarismo. Y lo dijo una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, que escribió un libro que ustedes tienen que leer absolutamente. Estoy hablando de Hannah Arendt, la filósofa alemana.
El libro se titula Los orígenes del totalitarismo. Y en este libro, Hannah Arendt dijo, el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. Y este desprecio ideológico se está adoctrinando, no afecta solo a los jóvenes, los estudiantes, sino a los adultos también. Se trata de una educación, de una imposición ideológica. Por ejemplo, en España fue empapelada de manifiestos y de carteles de este tipo. Aquí hay niñas con pene y niños con vulva. Aquí, 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 aquí. A donde quiera hay niñas con pene y niños con vulva. Una asociación decidió reaccionar, ¿no?, contra este adoctrinamiento público, ideológico, totalitario, y con una iniciativa, un bus naranjo, con esta escrita: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombres, eres hombres. Si eres mujer, seguirás siéndolos. Mira qué pasó a este bus. El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba circular de forma cautelar y que se inmovilice al autobús rotulado con mensajes transfóbicos de la organización ultracatólica Hazte Oír. La Fiscalía había pedido ayer al juez esta medida de prohibición, que hoy ha adoptado por considerar que los mensajes que lanza pudieran ser constitutivos de un delito de odio y asimismo generar un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual, y concretamente entre los menores. El auto considera que los mensajes suponen una incitación al odio y a la discriminación de las personas que ejercen su identidad sexual de forma diferente a la heterosexual, que la entidad ultracatólica, que apela a la libertad de expresión, defiende como única. El vehículo permanece inmovilizado en un aparcamiento de la capital. Odio. Una evidencia de naturaleza es odio. Y en realidad esta de la ideología de género es, desde un punto de vista médico-científico, es un delirio. Si el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, define el delirio de esta manera. El delirio es una falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa, que es firmemente sostenida a pesar de lo que casi todo el mundo cree y a pesar de cuánto constituye una prueba o evidencia incontrovertible y obvia de lo contrario. Una falsa creencia basada en una inferencia incorrecta. Yo, Gianfranco Amato, me siento mujer. Y firmemente sostenida. A pesar de lo que casi todo el mundo cree, viéndome, y sobre todo a pesar de cuánto constituye una prueba o evidencia incontrovertible, mi ADN, mi cromosoma, XY, etc. Pero no se trata de un delirio individual, y por esto es peligroso. Se trata de un delirio colectivo, de asociaciones, de grupos, de organizaciones. Y el delirio colectivo es algo muy peligroso, porque puede destruir la sociedad. Negar la evidencia
y es algo muy peligroso. Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba a la universidad en París, a la Sorbona, era el profesor más joven del mundo en su época. Solía empezar sus lecciones, sus clases, poniendo una manzana sobre el escritorio. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse. Y hacía esta rara premisa para dejar en claro a sus alumnos, a los estudiantes, que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que afecta y condiciona el pensamiento. O sea, no son las opiniones, los sentimientos, los deseos, los caprichos que crean la realidad, sino la realidad que afecta y condiciona los deseos, los sentimientos y las opiniones. Y lo dijo muy bien en su obra magna, la Summa Teologica, en la expresión adequatio rei et intellectus. La verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Y dijo, lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto a éste se conforma con la cosa entendida. A la naturaleza del intelecto le compete conformarse con las cosas. En la negación de este evidente principio reside la fallacia de la ideología de género, esta ideología gender. Y es interesante porque otra vez Hannah Arendt, siempre en su obra Los orígenes del totalitarismo, decía que la ideología no es la ingenua aceptación de lo visible, sino su inteligente destitución. ¿Y esto por qué? Porque la ideología es la destrucción de lo visible, es la eliminación del sentido visible de las cosas que suceden, el vaciamiento de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se percibe. Esto es el virus, un virus muy peligroso porque llega a una dimensión totalitaria. Entonces, si estamos hablando de virus y estamos hablando de algo que lamentablemente conocimos muy bien debido a esta pandemia que estamos viviendo, el virus del COVID-19, este virus llamado coronavirus, tenemos que buscar una vacuna. Una vacuna. Una vacuna. ¿Y cuál es la vacuna contra el virus de la ideología en la educación? La vacuna es una verdadera educación. O sea, educere, tradere, introducere. Hemos visto que educere es la idea de sacar, de extraer el potencial del aprendiz. Interesante es tradere, la tradición. Ahora, o más bien, la tarea de entregar, de transmitir el patrimonio de sabiduría y fe recibido de los antepasados. El vínculo con la tradición constituye uno de los factores originales de la dinámica del evento educativo. La tradición representa el corazón de la identidad de un individuo, hasta el punto de que su desconocimiento
su repudio no solo lo priva de un origen, no sabe dónde ir, sino que al desconectarlo de las generaciones que lo precedieron, lo sumerge en un cóctel mortal hecho de individualismo relativista, de escepticismo cínico y de escuálido hedonismo. El absurdo repudio a la tradición, falsamente imaginado como emancipación en función del progreso, ha provocado que este cóctel mortal se extendiera en el sistema educativo actual e incluso en la familia, donde profesores y padres, sometidos al pensamiento único dominante, tienen miedo e incluso vergüenza de trasmitir, traducere, el patrimonio cultural conformado por principios, valores e ideales recibidos de las generaciones que los precedieron. En cambio, es precisamente el vínculo con la tradición que puede permitir a un joven de hoy, adquirir un juicio crítico capaz de observar la realidad sin las anteojeras del prejuicio ideológico y de mirar más allá de las falsas apariencias. Solo así, un joven podrá ser verdaderamente libre y capaz de escapar a los intentos de manipulación que continuamente pone en marcha el poder, incluso a través de la destrucción de la familia. ¿Para llegar a qué? Para llegar a tener ante sí a un hombre solitario, solo, un hombre aislado, sin raíces, sin identidad, un pedazo de materia, un ciudadano anónimo sin sentido del destino. Y esto es interesante porque la ideología es algo que impide la libertad. Hay que explicar a los jóvenes, ¿no?, que la libertad no es hacer lo que te antoja, lo que te gusta, tus caprichos, hacer y decir todo lo que te gusta. No. De esta manera, esta es una falsa libertad, porque esto significa ser esclavo de tus instintos, o esclavo de la moda, o esclavo de la ideología dominante. 3 veces esclavo. La verdadera libertad es esta capacidad crítica de juicio que te puede permitir de verificar que el poder te está manipulando. Solo de esta manera puedes ser verdaderamente libre. Y es una capacidad crítica de juicio conectada con la verdad, porque solo la verdad hace libres. Y la ideología repudia el pasado, pero no vive el presente, huye al presente. Y lo dijo otra vez de una manera magistral, Monsignor Luigi Giussani. Dijo: la ideología siempre huye del presente. Todas las ideologías, en cierta medida, eliminan en primer lugar el pasado y en segundo lugar violentan el presente. Este es el signo más claro de su mentira. Aquí se hace patente su carácter negativo. ¿Cuál es el significado del pasado
para la ideología actual. Algo negativo. ¿Cuál es el significado del presente? Algo negativo. Pero si el pasado puede ser olvidado, el presente está presente. Y entonces hay que destruirlo. La verdad, por el contrario, hay que destruirlo en lugar de construirlo. Por el contrario, la verdad mira al pasado y extrae de él una contribución para construir. Interpreta el pasado, es una verdadera anamnesis. La verdad devuelve vida al pasado en la figura que está naciendo, que está pariendo. El presente es dolor del parto. Entonces, todo, incluso nuestro mal, nuestro pecado, se convierte en punto de partida para una sabiduría nueva, para una profundidad mayor, para una claridad que reconozca el único juicio de valor verdadero, que Cristo, es decir, Dios dicho hombre, es. Y la función última de la educación misma es la introducción a la realidad, introduce a la realidad en la totalidad de sus factores. Precisamente porque la cuestión del sentido total es inherente al corazón del hombre, que nunca puede encontrar una respuesta en una razón demostrativa o científica. Educar verdaderamente, educar de manera cristiana, significa enseñar que la realidad no puede reducirse solo a lo medible, a lo demostrable, a la racionalidad científica, como ocurre en el positivismo y en el materialismo. Y que la fe no puede reducirse a una mera experiencia intimística, hasta el punto de negar nihilísticamente el mundo exterior. Educar significa sentirse conmovido, incluso herido por el deseo de la belleza, sin conformarse con cualquier belleza, con una belleza banal, sino buscando la belleza misma, la belleza con la B mayúscula, la belleza infinita. Además, una auténtica tarea educativa no puede ignorar la consideración del hombre en su real consistencia, una consistencia integral, es decir, la del espíritu, spiritus, y la del cuerpo, corpus. Son dos entidades que no pueden separarse. En esta perspectiva hay que criticar la visión meramente materialista del ser humano que prevalece hoy en la concepción pedagógica que subyace al sistema educativo escolar. En cambio, es necesario reivindicar con fuerza cómo la educación debe involucrar sobre todo las grandes cuestiones fundamentales que son válidas para el hombre de todos los tiempos. O sea, el sentido de la existencia, el dolor, la muerte, el destino. Explicando que solo el ideal cristiano es capaz de representar la única, insustituible y más eficaz respuesta a la insatisfecha sed de felicidad que siempre ha albergado en el corazón humano. Esto realmente
significa educar. En una visión total, integral. Y en este sentido, Romano Guardini, el gran Romano Guardini, dijo que la acción educativa lleva al individuo a su esencia, es decir, permite que el hombre sea, según la visión de Romano Guardini, una totalidad figurativa, una individualidad viva, una personalidad entendida como una espiritualidad autoconsciencial, consciente, libre y volitiva. Hay que recordar también el principio tomista, según el cual la educación no es solo un acto propio de la vida activa, sino que se inscribe sobre todo en el ámbito de la vida contemplativa. De hecho, el doctor Angélico Santo Tomás recordó que si la enseñanza se considera un acto propio de la acción caritativa, es aún más cierto que cuando se realiza en la perspectiva cristiana, es decir, cuando se trata de cosas eternas, precipue versatur circa eterna, asume el rango superior de acción contemplativa. Voy a concludo recordando que estamos hablando en un contexto universitario, estamos hablando en una universidad, y la raíz etimológica del término universidad comúnmente se hace descender de la expresión latina ad unum vertere, tender, convergir hacia uno. O sea, tender a la unidad, entendida como la unidad del conocimiento, que de hecho tiene una dimensión intrínseca que no puede ser sometida a límites de espacio o de tiempo. La unidad como intento de hacer converger todos los valores en una sola realidad, en una perspectiva global, interdisciplinar, unitaria. Pero, y concluyo, la verdadera educación es solo la que conduce ad unum vertere, con la U mayúscula. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Gianfranco. Pasamos al momento de preguntas. Como lo han venido haciendo en el chat, algunos compañeros ya compartieron sus preguntas. Empezamos con Alberto Quiroz Ávila, quien pregunta, ¿cómo se vincula esto con la sexualización de los menores de edad? Esta es una demanda muy interesante y en realidad se está perdiendo esta sensibilidad, esta dimensión, y es muy peligroso porque la ideología prevalece sobre la exigencia de tutelar a los menores. Esto es un problema y lo estamos viendo. También con la pedofilia, otro tema muy delicado, pero muy interesante, porque cuando la ideología supera la biología, supera la medicina, supera la ciencia, supera el derecho, supera también esta exigencia de tutelar a los menores. Esto es un problema. Hay un debate sobre este tema y es verdaderamente un
una cuestión muy, muy, muy importante y muy delicada que se está debatiendo. Ok, muchas gracias. Ahora pregunta María Teresa Domínguez. Nuevos enfoques del género que llevan a un delirio colectivo se han difundido de forma global, casi viral, ¿acaso por los nuevos medios de comunicación? No se oye muy bien, pero creo, he entendido que la pregunta tiene que ver con los medios de comunicación. Claro, sí, en realidad esto es interesante porque lo delirante, lo inaceptable, lo que era inaceptable hace algunos años, ahora está normal y legalizado a través de un sistema de manipulación que se llama ventana de Overton. Y ustedes pueden profundizar este tema, es muy interesante. Joseph Overton inventó este sistema de manipulación. Se basa en seis fases. Es muy interesante porque se empieza con algo que es inaceptable, absurdo, delirante, y se termina, después de las 6 fases, en la legalización, en lo aceptable, lo normal, legalizado. Y a través de este proceso, que se llama la ventana de Overton, se puede legalizar y aceptar todo, incluso el canibalismo. Por esto es muy peligroso, porque es un proceso de manipulación. Y una de las más importantes de estas fases, es la difusión a través de los medios de comunicación, que hacen un trabajo esencial en este proceso. Los medios, y no se olvidan del doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. La propaganda se inventó en el periodo de los nazis y tiene un potencial letal, mortal. Hoy en día, como entonces. Muchas gracias. José Carlos Trejo pregunta, ¿cuál es la vía que se debe tomar en nuestra sociedad mexicana para evitar la subjetividad del adoctrinamiento totalitarista y adoptar una verdadera educación de las venideras generaciones? Esta pregunta es muy, muy interesante. Lo que está pasando es que estamos viviendo una revolución antropológica que se está actuando por medio de la función legislativa. Se utiliza la ley no por el bien común, sino por introducir unas ideologías como la ideología de género o cambiar la mentalidad, la identidad de un pueblo, ¿no? Esto es típico de los sistemas totalitarios. Entonces, se está utilizando la función legislativa de esta manera. Y ya que la ley se forma en el Parlamento, en la dimensión política, yo creo que la dimensión política sea muy importante. Es muy importante. Creo que la dimensión política es muy importante porque las leyes se hacen y se forman, se aprueban en el Parlamento. Entonces, el primero medio es la política. Después la cultura. Se trata también de una cuestión cultural muy fuerte. Y tercero, la dimensión de la lucha. Hay que denunciar públicamente esta mentira, este delirio colectivo. Hay que oponer la verdad a la mentira. Esta es una operación cultural y yo creo que en México
que ya pasó, todo esto ya pasó, con Calles. Y se reaccionó con la gran epopeya de la cristiana, pero es una tentación que siempre el poder tiene, ¿no? Unir las fuerzas, estas tres fuerzas, política, cultura y lucha. Lucha a través de marchas, de peticiones, de algo de público, ¿no? De manifestaciones, etc. Yo creo que estas son las tres directrices, ¿no? Política, cultura y lucha. Muchas gracias. Juan José Vázquez pregunta, como sociedad, ¿qué es lo que debemos o nos toca hacer cuando hay detrás de la ideología de género toda una política global en la cual se presiona a los gobiernos para llevar a cabo la instauración de estas ideologías? ¿Qué podemos hacer cuando el enemigo es tan potente? Si esta es la pregunta, yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo que está contra la naturaleza, contra la razón humana y contra Dios, está inexorablemente destinado a implosionar, a fracasar. Es cuestión de tiempo. Fracasaron los nazis, fracasó también el imperio del mal en la Unión Soviética, después de 70 años, ¿no? Todo está destinado, todas las antropologías, las malas antropologías están destinadas a fracasar. Lo que tenemos que hacer es seguir gritando, seguir oponiendo la verdad a la mentira. Esto es lo que tenemos que hacer. Esperando, porque es una cuestión solo una cuestión de tiempo. Lo mismo pasó, yo he vivido esta experiencia en los años 80, al final de los años 80, lo mismo pasó con el Imperio Soviético. Era algo que parecía incrolable. No, fracasó. Entonces, esto hay que tener esperanza. Sin esta esperanza, tenemos que hay solo desesperación y la desesperación no ayuda. Hay que esperar contra cada esperanza. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Irma Patricia, que tenía la mano levantada. Buen día a todos, doctor Yamato. Un gusto escucharlo. Sus palabras me recuerdan un poco a Zygmunt Bauman cuando habla de la modernidad líquida, ¿no? Y todo este tema respecto de la tutela de los padres hacia los hijos, que además hoy nos encontramos con la problemática del mundo digital, de la internet, etcétera, que hoy las familias en muchos momentos a quien le otorgan la tutela ya ni siquiera es a la institución educativa, sino al internet, ¿no? Y este es un problema todavía mucho más grave de lo que nos enfrentamos en décadas anteriores. ¿Qué opina usted de esto? Del internet. Sí, yo creo que el internet, como profetizó Aldous Huxley en su libro Mundo Feliz, que es algo impresionante, impresionante, es la soma. Es a través de internet el poder
quiere individuos solos, aislados, sin relaciones sociales, sin identidad, frágiles y totalmente manipulables. Esto. Empezó destruyendo a la familia, porque la familia es la célula madre de la sociedad. La destrucción, porque la familia representa el último angusto espacio de libertad entre el individuo y el poder. Yo, si quiero, puedo caminar en mi casa incluso desnudo. Y el poder quiere destruir este último pequeño espacio de libertad, el último baluarte, es el último, para crear individuos solos, aislados, sin raíces, sin relaciones, sin identidad, frágiles y totalmente manipulables. Un pedazo de materia, un ciudadano anónimo. Esto es el objetivo del poder. Empezaron con la familia y ahora que han destruido la familia, están empezando con las relaciones sociales. Incluso esta pandemia, con el distanciamiento, la mascarilla, cioè, se está actuando un proceso de destrucción de las relaciones sociales contra la idea de aristotélica, ¿no? Del hombre que es animal social por su naturaleza, physei, en griego significa por su naturaleza. Anthropos es un politikon zoon, un animal social. La dimensión comunitaria es importantísima. La cara, lo que nos distingue de los animales, el hombre del animal, como decía Cicerón, ¿no? Tenemos una cara, que es o la palabra, la cara y la palabra. Y es interesante que la cara se está confundiendo con la mascarilla. Ya tenemos pueblos sin cara, sin una cara. Y la cara es el medio para relacionarse. Es interesante, es un signo de libertad. En la Grecia antigua, los esclavos se llamaban aprosopoi, cioè sin cara. Sin prosopos, sin cara, porque no tenían una identidad, no tenían libertad. Y esto es interesante. Internet es diabólico desde este punto de vista. Es algo que está verdaderamente destruyendo las relaciones sociales dentro de la familia y las relaciones sociales. Y esto del smart working. El trabajar es increíble. Y creo que es una de las peores consecuencias de esta pandemia, que no son económicas. Las consecuencias son que ya mucha gente ya seguirá después de la solución, después de la pandemia, seguirá trabajando acá a través del Internet. Será una nueva manera de organizar la sociedad y de trabajar. Esto es devastante desde el punto de vista terrible, desde el punto de vista de las relaciones sociales. No hay compañeros, no hay... y trabajar todo el día frente a una pantalla es alienante. Simplemente alienante. Y estamos viviendo una novela de ciencia ficción distópica. Parece de vivir en el mundo de Orwell, de Huxley, de Bradbury. Madre de Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede también levantar la mano. Vamos a escuchar, o mejor dicho, a leer la pregunta de Maurice Martel, quien pregunta:
¿De qué manera se pueden combatir los esquemas adoctrinadores en los espacios educativos, independientemente de la corriente ideológica, sobre todo en espacios en esencia plurales como las universidades? Hay que tener valentía y saber que hoy tenemos que pagar un precio. No se puede, tenemos que preguntarnos, hacernos una pregunta. ¿Cuánto y qué estás dispuesto a renunciar para demostrar que lo que crees es verdadero, para la verdad? Porque hay que pagar un costo. Y ¿estás dispuesto a renunciar al trabajo, a los dineros, a la amistad, a la libertad, a la vida? Hay países en el mundo hoy en día, hoy, marzo 2021, donde, por ejemplo, ser cristiano puede costarte la cárcel o incluso la muerte. Y nosotros, que estamos dispuestos a renunciar, a dar para la verdad, para la fe o para lo que tú crees, para tus ideales, tus principios y tus valores, también seculares, laicos. Tú. ¿Cuántos estás dispuesto? Porque no se puede luchar sin costo alguno. Esto se acabó. Esto se ha acabado. Ahora tenemos que preguntarnos qué estamos dispuestos a renunciar. Y ustedes saben muy bien este tema. En México es una tierra maravillosa. Es la tierra de la epopeya de los cristeros. Piensen a sus antepasados, a sus abuelos, a sus padres, hombres y mujeres que dieron la vida, que murieron para defender su libertad, para defender su fe, para defender la libertad de educación de sus hijos. Murieron y dieron la vida al grito de ¡Viva Cristo Rey! Estos son los mexicanos. Piensen a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, en la gloriosa epopeya de la cristiana, que nosotros también en Italia y en Europa vemos como algo verdaderamente de muy grande, una grandísima experiencia. ¿De qué significa luchar por la fe, luchar por la verdad y dar la vida por la verdad? Dar la vida. Incluso muchos sacerdotes y curas que dieron la vida. Esto significa. Ustedes están dispuestos, como sus padres y sus abuelos, están dispuestos. Se hacen la pregunta. Gracias. Le cedo la palabra a José Luis Rojas, que tenía la mano levantada. Gracias. Buenas tardes. Ahora sí, ya aquí. Creo que buenas noches allá en Italia, sí, profesor Gianfranco. Sí. Ya son noches. Me gustó la ponencia, una exquisita ponencia, la verdad. Y sobre todo, bueno, que se exprese así de esta parte del continente y más de nuestro país. Solamente voy a comentar unas cosas que me agradan acerca de su ponencia. Y bueno, lo escribí. El hombre debe conservar su humanidad. Sin embargo, la educación hoy en nuestros días no cumple con su labor, ni en la casa y tampoco en la escuela. Ciencia al servicio del hombre o el hombre está al servicio de la ciencia. La educación se deja en manos de las escuelas. Eso piensan los padres hoy día aquí en México.
Y los maestros argumentan, la educación la deben de dar los padres, y eso también pasa aquí en México. La comunidad o la familia deben ser el primer semillero de valores, aún en esta modernidad del siglo XXI, y algunos de nosotros nos hemos olvidado de infundir o de predicar esos valores de la familia. Gracias. ¿Verdad? Así es. Así es. Bien. Ahora le cedo la palabra al maestro Agustín, que también tenía la mano levantada. Giancarlo, el Papa Francisco nos comentaba en algún momento, en Fratelli Tutti de hecho, que debería de haber este equilibrio para la cuestión de una convivencia con tolerancia y respeto. Y al mismo tiempo nos habla en otro momento de que con el diablo no se debe de dialogar. Entonces, el cristiano que valientemente se enfrenta a esto, yo tengo el ejemplo de un joven Adriano, que de hecho murió al estar simplemente cuidando la puerta de una parroquia. Llegó un talibán, el joven murió en 2015, el talibán llegó, el joven le dijo, no vas a pasar, y el muchacho explotó en la puerta de la parroquia. ¿Cómo llegar a este nivel de equilibrio entre defender la fe, defender en contra de las ideologías que ahora tenemos, y al mismo tiempo dar la vida de una manera en que seamos ecuánimes, tolerantes, y que lleguemos a este ecumenismo que de alguna manera la Iglesia nos invita, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a este equilibrio de dar la vida y al mismo tiempo ser pacíficos? Sí, esta es una pregunta que necesitaría una conferencia, pero en pocas palabras, porque es muy interesante el tema. El tema es verdaderamente muy interesante, sobre todo porque el Papa habló de los nazis, de dictaduras genocidas, lo peor que uno puede imaginar, ¿no? No, lo peor que puedes imaginar. ¿Y tú cómo puedes dialogar con Hitler? ¿Cómo puedes dialogar con los nazis? ¿Cómo puedes dialogar con los líderes de Auschwitz? ¿No? ¿Cómo puedes dialogar? Claro que hay una dimensión importante. Yo pienso que el Papa, lo que el Papa quiere evidenciar, quiere hacer hincapié, es que nosotros tenemos que denunciar todo lo que está pasando y de manera muy, muy dura, muy dura, porque lo que está pasando contra una dictadura no puede ser mite. Pero siempre, esta creo que es su preocupación, siempre distinguiendo, ¿no? La persona y el mal. Nosotros, claro que estamos contra este delirio y damos la vida y luchamos, pero no contra la persona, singular persona, porque es un pecador como soy yo. El error es atacar a la persona y no a la ideología que representa. Esto es un peligro, es una tentación. A veces no es fácil distinguir, no es fácil, ¿verdad? Y entonces el Papa nos recuerda, cuidado, es importante, ¿no?, luchar contra estas dictaduras, contra este delirio, incluso dar la vida, ¿no? Pero siempre la ideología, no la persona. Y es una operación, es algo muy difícil, es algo muy difícil. Y necesitamos a alguien que nos recuerde, ¿no? Cuidado, porque pasa, a mí también, a veces me doy cuenta, ¿no?, que estoy atacando personalmente, porque es humano, es natural. Pero esta es yo creo que se sitúa en esta perspectiva. Le agradezco muchísimo
Y por último le pregunto, ¿de casualidad es usted pariente de don Ángelo Amato? No, no, muy lejos, muy lejos. El cardinal es muy bueno, un bueno cardinal, Ángelo Amato. Gracias. Por último, le cedo la palabra a Marco Gómez, que también tenía una pregunta. Sí, gracias. Le agradecemos mucho realmente el exponente, una excelente ponencia. Y solo un comentario, ¿verdad? Sí, rápido. Pues, de acuerdo a lo que expuso, ¿no? Este es un virus, comenzó diciendo, ¿verdad? ¿Y qué es un virus? Un organismo que se replica. Entonces, por las preguntas que hacían de cómo vamos a enfrentar esto. Elemental, ¿no? No permitiendo que se replique, ¿no? Comenzando, ya decía, ¿verdad? En nuestras familias. En nosotros trabajando en nuestras familias, trabajando en las familias para, pues, no permitir que se replique esta ideología, sino, como decía bien también, educando, introducere, decía, ¿no? Introduciéndolos, dándolo, pues, realmente lo que es verdaderamente la educación, lo que debemos de transmitir. Y otra cuestión junto con esto de cómo evitarlo, cómo enfrentarlo, me parece algo muy importante, algo que salió en la ponencia anterior, en una pregunta que se hizo sobre la iglesia, el Estado y el mercado. Uno de los oyentes preguntaba, ¿no? Si emanan de estas instituciones las leyes. Y decía el ponente, es que no emanan de ahí, sino de la naturaleza del hombre. Pero sí me parece muy interesante considerar esto, que realmente, sí, ahí surge la normatividad de estas instituciones y es donde hay que trabajar y luchar. Precisamente lo que ha pasado es que hemos dejado espacio, les hemos dejado el espacio a los que promueven estas ideologías en estas instituciones. La manera de luchar es precisamente, nuevamente, retomar esos espacios para que precisamente nosotros establezcamos las leyes que son debidas. Busquemos una educación que es debida, ¿no? Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? ¿Cómo luchar? Precisamente tratando de recuperar estos espacios a través de los cuales podemos llegar a toda la sociedad, ¿no? Gracias. Perfecto. Esta es la justa perspectiva. Hay que retomar espacio porque tenemos una responsabilidad muy grande. Hemos dejado espacio a un pequeño grupo, lobby, y esta es toda nuestra responsabilidad, Y entonces tenemos que retomar este espacio. Y es muy importante la educación, porque la vacuna contra el virus de la ideología en la educación es la verdadera educación, la que hemos hablado, ¿no? Educere, tradere e introducere. Esta es la verdadera educación y la vacuna contra el virus de la ideología. Esta educación empieza en la familia, en la escuela, cuidado, en la cultura general, en la política. Lo importante es tomar nuevo este espacio, porque lo hemos dejado. Y yo creo otra cosa importante, hay que crear una red, una sinergia, porque en México también hay muchísimas realidades, muchísimas, pero me parecen como muchos batallones de un ejército, ¿no? Pero sin un jefe
sin un general y una estrategia común. Y esto es peligroso, porque un ejército de millones de batallones, sin un jefe, sin un general y una estrategia, pierde contra un ejército de 3 batallones con una estrategia muy clara y un general que manda. Y son la mayoría de la mayoría, pero una pequeña minoría parece que está ganando. Y esto no se comprende, no se entiende, ¿no? Y por eso creo que es muy importante una acción y una estrategia sinérgica, crear una red, una condición, una estrategia y algo que manda. Alguien que puede mandar este ejército. Sí. Esto creo que es una emergencia. Es una emergencia educativa y cultural hoy en México. Sí. Hay que aprender a luchar de una manera común y a través de una conexión, una red, como los enemigos. Tenemos que aprender de los hijos de las tinieblas, son más inteligentes de los hijos de la luz. Tenemos que aprender. Para finalizar, la Universidad Católica Lumen Gentium le otorga el presente reconocimiento que será enviado a usted, al doctor Gianfranco Amato, por su valiosa participación en el tercer Congreso Internacional El Virus de las Ideologías, con su conferencia magistral La Ideología de la Educación, Ciudad de México, 23 de marzo de 2021. También se le enviarán unos libros digitales. Muchas gracias. Ardamos en el fuego de la verdad. Muchas gracias y sobre todo, ¡viva México y viva Cristo Rey!